¿cómo están? Listo grabando, Jasper. Bueno, ahí ve la pantalla. Sí, Bien. Bueno, entonces comencemos la clase de hoy. Buenos días, chicos. La clase de hoy, seguimos dentro de la parte de diseño de procesos y lo que vamos a ver es una continuación de la clase que hemos visto ayer, del mismo problema que teníamos ayer, que era un problema de separar una mezcla de acetona y aire, y nada más que en este caso lo vamos a hacer por absorción. Entonces la consigna para este práctico, en realidad es un teórico práctico porque vamos a aprovechar que vamos a utilizar la absorción como método de separación para ver generalidades de absorción que después a ustedes les van a servir para otros procesos en los que puedan utilizar esta operación para hacer la separación. Cómo desarrollar criterios generales para diseñar un absorbedor. El problema particular, en este caso, es tenemos una corriente de aire y acetona de una planta petroquímica que contiene 272 kilos por hora de acetona. O sea, ese es el flujo de la acetona pura. Esa acetona está contenida en una corriente de aire y la composición en acetona es de 1,5% molar. Nos da de dato la velocidad del flujo, 1,3 metros por segundo. Y esta mezcla se alimenta de una cámara de combustión para evitar su emisión a la atmósfera. El problema dice que hay un ingeniero de procesos que sugiere que se estudie la alternativa de recuperar acetona con el doble propósito de obtener un beneficio económico y de reducir la contaminación ambiental. O sea, digamos, sería una alternativa a quemarlo simplemente para evitar que se emita a la atmósfera la acetona. Entonces lo que tenemos que ver es, como hemos hecho la clase pasada, tenemos que ver si realmente vale la pena hacer esta recuperación, y eso va a depender, como se ha visto la clase pasada, del precio del acetona. Bien, nos dicen las condiciones del efluente, que el efluente se encuentra a 25 grados y una atmósfera, que el precio de la acetona es de $0,985 por kilo. Ese precio puede variar, ayer han visto dónde podían sacar los precios actualizados. Y bueno, acá están una serie de datos de costos que pueden utilizarlas para calcular el potencial económico en el problema, o pueden actualizarlo si ustedes consiguen otros datos y hacer el potencial económico con los datos que ustedes consigan. Entonces, tenemos precio de la acetona, tratamiento del agua conteniendo acetona. O sea, si nosotros tenemos dentro de nuestro proceso un efluente que contenga acetona, ese efluente va a tener que estar sometido a un tratamiento, y ese tratamiento tiene un costo que depende del contenido de acetona de la corriente. También el solvente que vamos a utilizar para hacer la absorción tiene un costo, y la eliminación de los efluentes, en el caso de que los efluentes se eliminen en la fase gaseosa en alguna corriente de venteo, también tiene un costo. Bien. Vamos a ver rápidamente, antes de hablar específicamente de la absorción, hay distintos procesos alternativos con los cuales uno puede hacer esta separación. Entre las alternativas que se pueden utilizar, se tiene la condensación, que puede ser por enfriamiento o puede ser por compresión. Eso ustedes lo han visto ayer, que variando la presión o la temperatura podrían lograr la condensación de la acetona. Y bueno, ayer han visto las ventajas y desventajas que tenía este tipo de separación. La segunda alternativa es la absorción. ¿Por qué la he puesto en este orden? Porque uno siempre, cuando quiere hacer una separación, como ya veníamos trabajando desde el principio, uno piensa eh, que el método de separación se basa en el equilibrio líquido-vapor como primera opción. Entonces, por eso es el que ayer con el ingeniero Colombo hemos analizado primero la condensación, ¿sí? Para tratar de ver si con el equilibrio líquido-vapor lográbamos hacer la separación. Y bueno, y ahí hemos visto todas las ventajas y desventajas que tiene esto.
Si no se puede, uno empieza a pensar en otras cosas alternativas. Una de las alternativas es la absorción, que si bien también hay un equilibrio líquido-vapor, la absorción tiene la característica de que la fase gaseosa es normalmente no condensable, o sea que hay una fase, hay un componente que es transferible, pero hay una fase no condensable. Otro método es el método de adsorción, o sea, es un fenómeno de superficie en el cual utilizamos un adsorbente que normalmente es un sólido. Y tenemos un sólido adsorbente que en su superficie se van a adherir las moléculas de la sustancia que queremos separar. Y un ejemplo de fenómeno de adsorción lo tenemos en los tamices moleculares, por ejemplo, los que se utilizan para deshidratar alcohol en Tucumán, deshidratan por adsorción. Tenemos métodos de separaciones con membranas, entre esos un ejemplo es la permeación de gases, tenemos que tener una membrana selectiva. Esa membrana que tiene una permeabilidad selectiva deja pasar uno de los componentes y a los otros no, y para que haya esa permeación a través de la membrana, normalmente tiene que haber una gran diferencia de presión en los dos lados de la membrana. Entonces, bueno, es un proceso que es costoso por las condiciones de operación, pero también costoso porque la membrana es selectiva y muy específica para el proceso que queramos utilizar. Y finalmente tenemos una posibilidad que es un proceso reactivo. En el caso del proceso reactivo, puede ser, por ejemplo, una absorción reactiva o puede ser una destilación reactiva, pero la característica de esto es que la sustancia que nosotros queremos separar sufre una transformación química porque reacciona con otro componente y al sufrir una transformación química, por supuesto, se transforma en otra sustancia. Entonces, el proceso reactivo tiene su aplicación en el caso de que nosotros, nuestro objetivo sea eliminarla, la sustancia, convirtiéndola en otra, pero no es aplicable, por ejemplo, en el caso del acetona-aire, porque nosotros queremos vender acetona, no transformarla en acetona, ¿sí? Entonces, según cuál es el objetivo, si es eliminación de un componente o es separación del componente, pues vamos a poder utilizar un proceso reactivo. Bien, estando esto más o menos claro, ahora pasamos específicamente a la absorción. Una característica fundamental de la operación de absorción es que siempre que utilicemos o que decidamos que la absorción es conveniente para nuestro proceso, es porque hemos decidido que también es conveniente para nuestro proceso la recuperación del solvente de la absorción. O sea, la absorción es una operación que no viene sola, sino que requiere que haya otra operación de recuperación de solvente para que la operación sea económica y además para que sea no contaminante. O sea, no puede haber un flujo continuo de gasto de un solvente determinado, por más barato que sea, porque sería como un agotamiento de recursos constante. Entonces, normalmente el solvente se trata de recircular y eso hace que la absorción siempre vaya acoplada con otro sistema de recuperación de ese solvente, ¿sí? Entonces, uno de los esquemas principales en este tipo de operaciones es que nosotros tengamos una columna de absorción acoplada con una columna de desorción. En este caso, le voy a poner el puntero. En este caso, nosotros tendríamos el gas, que es el portador de la acetona, que fluye en contracorriente con el solvente que hayamos elegido, se produce la absorción, entonces, si todo sale bien, la acetona se va con el solvente y abandona este equipo, quedando el gas libre de acetona. Pero acá luego tenemos que hacer una separación. Esta separación se la puede hacer por desorción, es decir, pasar un gas, ajustar las condiciones de esta operación y lograr que el componente transferible, que en este caso es la acetona, pase a la fase gaseosa, entonces pasaría la acetona a otro gas. En el caso particular que estamos tratando de resolver, este sistema a nosotros no nos sirve, si bien permite recuperar el solvente, no nos sirve porque lo que estamos haciendo es transferir la acetona de un gas portador a otro gas portador, o sea que no estamos haciendo una separación. ¿Sí? Entonces luego tendríamos que volver a separar la acetona de esta corriente. Pero es un sistema que se utiliza en algunos casos porque para los fines de algunos casos funciona bien, digamos, cumple con los objetivos del proceso. Otra opción que tenemos para no introducir un gas desde afuera
en la desorción es hacer que en la desorción la corriente gaseosa, la fase vapor de la corriente de desorción esté provista por la ebullición del mismo líquido. Es decir, que tenemos un absorbedor, un desorbedor, perdón, con un hervidor. Ese tipo de equipo lo hemos visto en el práctico de HDA. Y entonces lo que podemos obtener por la parte de arriba sí es en este caso acetona pura, pero la característica que tiene este proceso es que la acetona se obtiene en fase gaseosa, ¿sí? Porque la acetona sale como fase gaseosa que intercambia con la fase líquida que entra por arriba. Entonces, una de las opciones es absorción-desorción, la otra es absorción-desorción con ebullición, y finalmente tenemos una tercera opción, que es absorción con destilación. Entonces, en este caso, el solvente que sale arrastrando la acetona alimenta un destilador y ese destilador separa la acetona pura por arriba y separa el solvente por abajo, que es el que se recircula al sistema. En nuestro caso vamos a utilizar este último esquema, el de absorción y destilación, ¿sí? Para hacer la separación de la acetona. ¿Hay, chicos, alguna pregunta hasta acá? ¿Están escuchando bien? ¿Se entiende? Todo bien, profe. Sí, bien. Bueno, entonces, ya hablando específicamente de absorción, este práctico es un práctico bastante corto, es muy probable que lo terminemos muy rápido, así que no vamos a utilizar todas las horas para hacerlo. Y es un práctico bastante sencillo y tiene muchos conceptos que ustedes ya conocen. No son muchas las cosas que vamos a aprender ahora, sino más bien cómo integrarlas a todas esas cosas. Así como han visto ayer, por ejemplo, que ustedes tienen muchas herramientas que han visto a lo largo de muchas materias y lo que hacen acá es tratar de sacarlas a todas de su caja de herramientas, ponerlas sobre la mesa y ver cuáles son las que pueden utilizar para resolver un determinado problema. Entonces, muchos de los conceptos de acá son de repaso y bueno, vamos a ver cómo se integran. Esto también como repaso, la absorción, ¿en qué consiste el proceso? O sea, uno tiene una mezcla de gases que se pone en contacto con un líquido, que es el solvente, y ese solvente absorbe con preferencia uno o más componentes de la mezcla gaseosa. En general, nosotros que hemos estudiado absorción en operaciones unitarias, siempre hemos tenido un solo componente transferible. En la realidad puede haber muchos componentes transferibles y cada uno, de acuerdo a sus propiedades termodinámicas, se transfiere con distinta facilidad o con distinta velocidad al solvente. ¿Sí? Entonces, así como hay destilación de dos componentes y multicomponentes, también la absorción puede ser de un solo componente o de multicomponente. Bien, ¿cuáles son las características principales de la operación de absorción? La absorción, por empezar, requiere de la introducción de un componente nuevo, que es el que hemos llamado solvente, que a diferencia de la destilación, la cual, digamos, la separación es térmica, no requiere la introducción de un componente material. Otra característica, las variables que nosotros vamos a manejar en absorción son de dos tipos, como en cualquier otra operación. Algunas son de diseño y otras son de operación. Entre las variables de diseño, las variables de diseño principales de una columna de absorción, que son las que uno quiere determinar cuando diseña, son el número de etapas y el diámetro de la columna, ¿sí? Porque el costo de la columna de absorción va a depender, como el de una columna de destilación o cualquier columna, de la altura que tiene y de su diámetro. Y la altura está dada por el número de etapas. Eso es siempre y cuando la columna sea una columna de platos. Si estamos haciendo una absorción en columna de platos, tendremos distintas etapas. Si estamos haciendo una absorción en una columna que es de relleno, la altura de la columna va a estar dada por la altura del relleno, ¿sí? Pero el concepto es el mismo. Se tienen que diseñar la altura y el diámetro de la columna. Y las variables a decidir para la operación de la absorción son la temperatura, la presión y el caudal del solvente. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, haciendo un paralelismo con la destilación, en la destilación nosotros seleccionamos la presión de la columna que está en relación con la temperatura de ebullición de los distintos componentes
Y tenemos una variable de operación que es fundamental, que es la relación de reflujo, ¿sí? La relación de reciclo a la columna. Esa variable en absorción no hay porque en absorción no hay un reciclo, pero lo que hace las veces de esa variable es el caudal de solvente. ¿Sí? Que ya vamos a ver, como ustedes saben, que el caudal de solvente que se usa en absorción tiene un valor mínimo y hay que trabajar por encima de ese valor mínimo. En cuanto a la temperatura y la presión en la absorción, ¿cómo influye la temperatura y la presión en la absorción? ¿Se acuerdan eso? O sea, ¿cómo mejorará la absorción de un componente con un determinado solvente si yo trabajo a menor temperatura o a mayor temperatura? A menor. A menor temperatura, ¿sí? Porque recuerden que la absorción es un tipo de equilibrio que tiene que ver con la solubilidad más que con la condensación y evaporación, tiene que ver con la solubilidad, ¿sí? Se puede ver como que la transferencia de fases depende de la solubilidad. Entonces, la forma en que las variables afectan a la solubilidad es la forma en que afectan a la absorción. Y nosotros sabemos que los gases son solubles en un determinado solvente cuanto menor es la temperatura, ¿sí? Entonces, cuanto menor es sea la temperatura, mejor es la absorción. ¿Y cómo es la influencia de la presión? ¿Hay influencia apreciable de la presión? ¿No hay influencia? Y si hay influencia, ¿cómo sería? A mayor presión, mayor solubilidad. Muy bien. Uh-huh. Sí, si ustedes se acuerdan de la ley de Henry, a mayor presión hay mayor solubilidad, ¿sí? Entonces, típicamente una absorción trabaja a temperaturas bajas, normalmente la temperatura ambiente, que es la temperatura más fácil de conseguir, y a presiones altas, ¿sí? Tratando de que la presión no sea tan alta como para que sea costoso, pero si uno aumenta un poco la presión, aumenta la capacidad de absorción de las columnas. Bien. Y finalmente, también como característica de la absorción, el equilibrio líquido-vapor para estos sistemas se puede aproximar con la ley de Henry, como había dicho anteriormente. Eso es siempre y cuando se trabaje con soluciones diluidas, que es como el caso que estamos planteando ahora. La concentración de acetona en el aire es muy baja, entonces seguramente eh, va a responder a un tipo de ley de Henry en el equilibrio. Sí, recuerden que la ley de Henry era que la presión parcial del componente transferible es igual a una constante, que es la constante de Henry, que solo depende de la temperatura, y multiplicado por la fracción molar de ese componente en el líquido. ¿Sí? Entonces esta sería la expresión de equilibrio que se utiliza para absorción, que tiene una ventaja por ser lineal. ¿Sí? Si la solución es más concentrada, la dependencia ya es más compleja. Bien. Entonces, si nosotros hacemos un balance de masa, esto rápidamente, si hacemos un balance de masa en una columna, en un extremo de la columna, podríamos encontrar cuál era la línea de operación para la absorción. O sea, la línea de operación nos decía cuáles eran las composiciones de la fase gaseosa y de la fase líquida a la misma altura de la columna, y tiene la característica, esta línea de operación, que si las concentraciones son bajas, es prácticamente una línea recta, y la pendiente de esta recta está dada por la relación de caudales. El caudal del solvente que yo ponga y el caudal de vapor que yo estoy tratando. Entonces, si yo tengo un caudal fijo de gas, que es como el caso de ahora, y en la mayoría de las operaciones yo tengo un caudal de gas, que es el que quiero tratar por absorción, y ese caudal está fijado por el proceso, lo que yo tengo como variable de decisión es el caudal de solvente que quiero utilizar. Si yo aumento el caudal de solvente, fíjense que la pendiente de esta recta va aumentando, o sea que tendría líneas de operación que son como estas que vemos acá, tendiendo más a una vertical. Si yo disminuyo la cantidad de líquido, la pendiente disminuye y estas líneas se van acostando cada vez más. Hay un límite hasta donde puedo bajar yo la línea de operación. Ese límite se da cuando la línea de operación toca a la línea de equilibrio en la concentración que yo tengo fijada como concentración a la que yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero obtener esta concentración, no puedo trabajar con un caudal de solvente que sea menor al que me da esta línea, que es la línea secante a la línea de equilibrio.
Y si yo digamos, si yo trabajara en esas condiciones, tendría infinitas etapas, sería una columna altísima, entonces lo que se hace es tratar de aumentar el caudal de líquido por encima del caudal mínimo para que el número de etapas sea un número real y pequeño, o un número razonable de etapas que me definan la altura de la columna. Sí, esto me imagino que recuerdan, que hemos visto en operaciones muchas veces, pero un poco para tener fresco el concepto, porque este concepto se repite siempre en el diseño. Acá, bueno, he puesto en esta tabla algunas aplicaciones comerciales que son típicas de absorción, para que ustedes vean que es una operación unitaria que se utiliza muchísimo. Se utiliza muchísimo siempre que se den esas condiciones, que yo no pueda utilizar otra operación unitaria como la destilación, y eso se da normalmente cuando yo tengo una pequeña cantidad de algún soluto en una corriente gaseosa. Entonces, siempre que tenga esa situación voy a pensar en absorción. Entonces, acá hay distintos tipos de absorción. Hay absorción física. En la absorción física, la relación, digamos, que hay entre el soluto y el solvente no es tan fuerte. Y después tengo un tipo de absorción que es química. De ese tipo de absorción química hay de dos tipos, que sea irreversible o que sea reversible. Que sea irreversible significa que durante la absorción el solvente y el soluto reaccionan entre sí y forman un compuesto que en condiciones que no sean muy agresivas no vuelve a generar el compuesto, ¿sí? O sea, es una forma de fijarlo al compuesto. Eso se da, por ejemplo, si yo tengo una corriente que tiene dióxido de carbono y lo quiero eliminar al dióxido de carbono, lo puedo lavar con una solución acuosa de hidróxido de sodio. Aquí el dióxido de carbono reacciona con el hidróxido de sodio, forma carbonato de sodio, y el carbonato de sodio es un carbonato fijo. Tengo que someterlo a unas condiciones muy extremas para poder generar nuevamente el dióxido de carbono. Sí, lo mismo sucede si, por ejemplo, yo tengo sulfuro de hidrógeno, utilizo una solución de hidróxido de sodio, se forma sulfuro de sodio, y el sulfuro de sodio no genera el sulfuro de hidrógeno fácilmente. Entonces, estos se consideran absorciones químicas irreversibles. Pero hay otras que son reacciones de absorción química reversibles. Una, por ejemplo, muy común es la absorción del dióxido de carbono con monoetanolamina o dietanolamina. Entonces, en estas columnas se utiliza un absorbedor para que el dióxido de carbono reaccione con estas soluciones de aminas, pero esa absorción es reversible porque luego esa solución se somete a temperaturas elevadas y se vuelve a regenerar el dióxido de carbono puro en una columna de desorción. ¿Sí? Entonces, bueno, de acuerdo a la aplicación, y si a mí me interesa el producto final en su forma original o no, puedo elegir un sistema u otro. Así que bueno, acá tienen unos ejemplos de absorción. Bien, un tema fundamental en el diseño de columnas de absorción es elegir el solvente. El solvente de absorción es clave porque la eficiencia de la operación va a depender de cuál es el solvente que yo haya elegido. No existen solventes genéricos para absorber todos los compuestos, entonces depende mucho de la naturaleza del compuesto que yo quiero absorber. Entonces, algunas de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un solvente, acá yo he puesto una molécula de acetona para que ustedes la analicen y vean qué solvente podría ser el adecuado. Lo que tienen que ver es que haya una buena solubilidad del soluto en el solvente, ¿sí? O sea, tienen que elegir un solvente con el cual el soluto sea muy afín, en este caso algún solvente que sea muy afín a la acetona. Otra cosa que es muy importante es que haya una transferencia mínima del solvente a la fase gaseosa. Es decir, que eso, dicho de otra manera, quiere decir que el solvente tiene que tener una baja presión de vapor en las condiciones de operación. Yo no puedo, tengo que evitar con esto que el solvente se pierda en la corriente gaseosa, sino que el solvente tiene que ser un líquido más o menos fijo, ¿sí? De una temperatura de ebullición relativamente alta. Tiene que haber una diferencia grande en la volatilidad relativa del soluto y del solvente para su posterior destilación, porque como habíamos visto antes, la absorción está acompañada de una destilación, entonces esta destilación tiene que ser muy sencilla para que la operación global sea barata.
¿Sí? Porque si utilizo un solvente es muy difícil de separar con el soluto, el proceso global va a quedar encarecido por la etapa de recuperación de solvente. Y por supuesto, tiene que ser un solvente que tenga baja toxicidad, que no sea corrosivo y que tenga un bajo costo. ¿Sí? ¿Cuál les parece que puede ser un solvente adecuado para el sistema que estamos estudiando ahora, para el sistema de acetona-aire? A ver, dos solventes o dos opciones que se les ocurran, por ejemplo, para utilizar. Si se ocurren 3 o 4, mejor. ¿Están ahí, chicos? A ver qué solvente que cumpla estas características les parece que se puede utilizar en este proceso. Dice que están, Fer. Ah, bueno. Por lo menos eso. Por lo menos están, pero no dicen ningún solvente. A ver, ¿en qué sustancia es soluble la acetona? Dicen que benceno, Empecemos que por ahí. agua. Ujú. Bien, benceno, agua. La acetona es soluble en benceno y en agua, ¿es verdad? A ver, ¿qué más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa más? Al menos cumple el primer punto. Bueno, a ver, supongamos que decimos benceno y agua. ¿Qué pasa en el segundo punto que dice transferencia mínima del solvente a la fase gaseosa? O sea que el solvente tiene que tener una baja presión de vapor. ¿Cuál es mejor en ese caso, el benceno o el agua? ¿Qué opinan? ¿Cuál de los dos solventes cumple mejor? El primero lo cumplen los dos porque la acetona es perfectamente miscible con benceno y con agua en todas las proporciones. El segundo, ¿hay alguna diferencia entre usar benceno y agua? Acá haciendo los pajaritos, los grillitos, pero nadie dice nada. Los chicos no. ¿Cuál solvente tiene un punto de ebullición más elevado, el benceno o el agua? ¿Están ahí, chicos? El agua hierve a 100 grados y el benceno más o menos como a 80 grados. El benceno es más volátil que el agua. ¿Sí? Entonces, en el segundo punto, a nosotros nos conviene utilizar agua sobre el benceno. ¿Sí? O sea, que de todas maneras, los dos tienen un punto de ebullición alto, pero el agua es un poco mejor en ese punto. En el tercer punto dice una diferencia sensible en la volatilidad relativa del soluto y del solvente para su posterior destilación. ¿Sí? ¿Cuál creen que es más fácil de separar por destilación, el agua de la acetona o el benceno de la acetona? ¿Qué opinan? Está un poco relacionado con el punto anterior. La acetona tiene un punto de ebullición de más o menos 56 grados. Es una sustancia muy volátil. Si el agua hierve a 100 grados, y si bien estamos comparando puntos de ebullición, no volatilidades, pero ya con eso nos da una idea, si el agua hierve a 100 grados y el benceno a 80 grados, es más fácil separar el agua de la acetona por la diferencia de los puntos de ebullición que tiene que la acetona del benceno, ¿sí? Dice que el agua tiene menor presión de vapor. Claro, el agua tiene menor presión de vapor, o sea, es menos volátil, entonces va a ser más fácil la separación. Entonces, en el tercer punto también gana el agua. Después tenemos baja toxicidad, entonces son ni hablar entre el agua y el benceno. El poder corrosivo, bueno, el agua es más corrosiva. Y bajo costo del solvente, también gana el agua sobre el benceno. O sea que de las dos sustancias que hemos mencionado, lo que más nos conviene es utilizar agua.
¿Sí? Si, por ejemplo, hubiesen elegido otra sustancia, por ejemplo, etanol o propanol, quizá habría que haber hecho un análisis un poco más profundo, porque ahí compiten mejor con el agua, pero con el benceno no hay mucha competencia, así que en todas gana el agua. ¿Sí? Entonces el agua es la sustancia que vamos a utilizar. El agua justamente tiene la propiedad de que forma puentes de hidrógeno con el carbonilo de la acetona, entonces por eso es la solubilidad tan grande de la acetona en el agua y la afinidad que tienen. Por eso es el poder absorbente. ¿Ha quedado claro esto? Me ha parecido raro que no participen porque supongo que eran cosas que sí podían deducir. Sí, bueno, y sobre este punto, lo último que les quería decir es que hay toda una parte de la ingeniería de procesos que se dedica al diseño de solventes para determinadas moléculas que uno quiere separar por absorción, moléculas muy específicas que se diseñan mediante sistemas computacionales de diseño de moléculas, se diseña el solvente y se diseña qué grupo funcional tendría que tener el solvente para que sea el solvente óptimo para un determinado producto. ¿Sí? Nosotros no hacemos mucho hincapié en eso, pero es importante que ustedes sepan que hay todo un campo de la ingeniería de procesos que se dedica al diseño de moléculas para que sean buenos solventes para determinados procesos. Incluso están patentados y muchas veces hay determinados procesos que uno no sabe qué solvente utilizan porque el solvente se conoce con una sigla, pero no se conoce la fórmula. Bien. Entonces, volviendo al problema que vamos a tener que resolver ahora, el proceso va a tener un esquema como el que se ve en la figura. Vamos a tener primero un absorbedor, del absorbedor va a salir la acetona con el agua, eso va a entrar a una destilación y en la destilación se va a sacar acetona por arriba y agua por abajo. Los datos, que ya están un poco traducidos y convertidos de los datos que tenía el problema, son que la corriente de aire con acetona que ingresa al absorbedor tiene un caudal de 312 kilomoles por hora. Y la composición es de 0,015 molar. Mientras que el agua que vamos a utilizar como absorbente entra con una composición de 0. ¿Sí? O sea que no tiene componente transferible, no tiene en principio acetona, entonces es agua pura la que se utiliza. Se va a trabajar pensando en que la recuperación en la absorción sea del 99,7% y que la recuperación en la destilación sea del 99,5%. Y entonces esos son los datos que tenemos para nuestro problema. Bien. Lo primero que queremos hacer es diseñar el absorbedor. Entonces, para diseñar el absorbedor, como habíamos visto antes, el absorbedor necesita que nosotros definamos como variables de diseño cuál es el diámetro y la altura y como variables de operación la temperatura, la presión y el caudal de solvente. ¿Sí? Eso tenemos que tener en mente. Entonces, para diseñar el absorbedor, ¿cómo hacemos para estimar el número de etapas? Eso ya lo saben ustedes, o al menos bajo ciertas circunstancias, cómo se calcula el número de etapas de un absorbedor, el número de etapas de equilibrio. ¿Con qué método saben ustedes determinar el número de etapas de equilibrio que necesita una columna de absorción? Chicos, cuando tienen que diseñar una columna de absorción, el número de etapas de equilibrio, ¿cómo se determina? No les enseñaron, Fer. Qué raro que no les han enseñado. Es muy raro porque debo tener mala memoria yo, porque me Sí. parece que eso les enseñé el cuatrimestre pasado. Capaz que la clase no ha llegado. Chicos, ¿cómo se determina el número de etapas de equilibrio de una columna de destilación? ¿Con qué método? De destilación. Mackey Thiel, Ponchon Ujú. Savary.
Ah, muy bien. Eso es para destilación y para absorción. Si yo quiero saber el número de etapas de equilibrio de la absorción, ¿con qué lo determino? No se acuerdan el nombre. No. El número de etapas de las columnas de absorción también se obtiene por el método de McCabe-Thiele. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el año pasado, no, el cuatrimestre pasado, utilizábamos el método de McCabe-Thiele para calcular el número de etapas de equilibrio? O sea, si yo tengo en un gráfico genérico una ecuación, una curva de equilibrio y represento la línea de operación de la absorción, que se acuerdan que está por encima de la línea de equilibrio, puedo trazar, si se cumplen las hipótesis de McCabe-Thiele, que la hipótesis de McCabe-Thiele en el caso de absorción, ¿qué son? Son hipótesis que nos garantizan que la línea de operación sea una recta. Entonces, si la línea de operación es una recta, yo puedo trazar el método de McCabe-Thiele, que es hacer unos escalones desde el principio hasta el final de la columna, y cuento los escalones que tengo. A veces hay incluso una fracción de escalones. Ese método, que es el mismo que ustedes utilizan en destilación, se puede utilizar en absorción si es que la línea de operación es una recta. ¿Sí? Recuerdan que el año pasado, perdón, el cuatrimestre pasado, hacíamos para absorción, como normalmente las columnas que tratábamos eran columnas de relleno, calculábamos el número de unidades de transferencia mediante distintos métodos, resolviendo integrales, el método de Baker, lo que sea, y después calculábamos el número de etapas de equilibrio utilizando el método de McCabe-Thiele, y después hacíamos una relación entre la altura del relleno y las etapas de equilibrio que habíamos determinado para encontrar lo que llamábamos altura equivalente a un plato teórico, HTP. No sé si se acuerdan de eso. Está en el cajón de los recuerdos. Bueno, entonces, el método para determinar el número de etapas puede ser el método de McCabe-Thiele. ¿Cuándo se aplica el método de McCabe-Thiele? Haciendo el repaso, siempre que la línea de operación sea una recta. Y para que la línea de operación sea una recta en absorción, ¿sí? Porque en destilación hay unas hipótesis diferentes para que la línea de operación sea una recta, que tenía que ver con que los calores molares sean iguales y una serie de cosas. Pero en absorción, para que la línea de operación sea una recta, como que no hay calores molares ni nada, el caudal de líquido sobre el caudal de vapor tiene que ser constante, o sea, el L sobre B tiene que ser constante. Y eso va a ser constante, uno, si yo trabajo en exentos. Si yo trabajo con concentraciones exentas, siempre va a ser constante porque estoy descontando el componente transferible de mis cálculos. Entonces solo estoy considerando el solvente y el gas portador, que se supone que no varían a lo largo de la columna. El solvente es no volátil, o sea que el solvente no pasa a la fase gaseosa, y el gas portador es insoluble, o sea que el líquido no pasa a la fase líquida, el gas no pasa a la fase líquida. Entonces cuando se cumple eso, yo puedo garantizar que el L sobre B es constante. Y además tengo que tener una ausencia de efectos térmicos, por supuesto, o sea que el calor de absorción sea despreciable y que la operación sea isotérmica, o sea que este diagrama que yo tengo aquí esté hecho a una temperatura dada, ¿sí? O sea que toda la operación sea a una temperatura constante, porque si no es a una temperatura constante, mi línea de equilibrio va a tener distintos valores de temperatura en distintos puntos, y entonces la curva esta también va a ser, la línea de operación también va a ser curva acompañando las curvaturas de la línea de equilibrio, ¿sí? Entonces, para que yo pueda, resumiendo, utilizar el método de McCabe-Thiele, necesito garantizar que la línea de operación sea recta. Para eso, L sobre B tiene que ser constante y no tiene que haber efectos térmicos apreciables en la columna, o sea, tiene que ser una operación isotérmica. ¿Qué desventaja tiene el método de McCabe-Thiele? Que el método de McCabe-Thiele solamente sirve cuando yo tengo un único componente transferible. O sea, más allá de que se tienen que cumplir todas estas hipótesis, también se aplica solo si yo tengo un solo componente transferible. Si yo tengo varios componentes transferibles, no puedo aplicarlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aplicar en diseño, lo que vamos a aplicar en esta materia, que es un método más general y que tiene la ventaja de que tiene una expresión analítica, es una ecuación que se conoce con el nombre de ecuación de Krenzer.
La ecuación de Kremser sería como lo equivalente en algún punto a la ecuación de Fensk de la destilación, porque es una ecuación que nos permite encontrar el número de etapas que tiene una absorción. Y la ecuación de Kremser se puede aplicar para sistemas multicomponentes. Lo que sí tiene la ecuación de Kremser es que es un poco más restrictiva en su uso. ¿Por qué? Porque necesita que se cumplan las hipótesis de McKay-Thiele. La ecuación de Kremser ha sido deducida suponiendo que se cumplen las hipótesis de McKay-Thiele, o sea, es sobre constante, sistema isotérmico e isobárico y calor de absorción despreciable. Y además necesita la ecuación de Kremser que la línea de equilibrio también sea recta. Eso, la hipótesis de McKay-Thiele no dice nada de la línea de equilibrio. La línea de equilibrio podía tener cualquier forma. En cambio, para aplicar la ecuación de Kremser yo necesito que la línea de equilibrio sea recta, ¿sí? O dicho en otras palabras, que la relación de equilibrio que yo tenga sea lineal. Si yo considero que se cumple la ley de Henry para mi sistema, entonces estoy asegurando que la línea de equilibrio es recta, porque si nosotros reemplazamos esto por la ley de Henry, la pendiente M esta que yo tengo acá no sería otra cosa que la constante de Henry dividida sobre la presión total y con el B igual a 0. ¿Sí? O sea que tendría por ejemplo, esta línea que yo tengo representada acá es una representación de un sistema que cumple con la ley de Henry. Entonces, si se cumplen las hipótesis de McKay-Thiele y se cumple la ley de Henry, es decir, que la línea de equilibrio es recta, yo puedo aplicar la ecuación de Kremser, que es una ecuación analítica, para determinar el número de etapas en una absorción. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta de esto? Me ha llamado la atención la poca participación. No sé si estoy hablando en chino, o sea, no se entiende o no se acordaban. Ustedes avísenme si no entienden alguna cosa o si estoy diciendo algo muy rápido o algo que parezca nuevo. Yo pensaba que esto más o menos lo sabíamos, salvo lo de la ecuación de Kremser, que es nuevo. Lo de cuando se aplica el método de McKay-Thiele ya estaba visto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? No, dice que están bien, de 10. Bien, bueno, sigamos entonces. Bien, entonces, ahora vamos al diseño de la columna de absorción, que lo que nosotros queríamos hacer era obtener el número de platos, ¿sí? O aplicando la ecuación de Kremser. Para aplicar la ecuación de Kremser tenemos que tener definidas ciertos parámetros que se utilizan en esta ecuación. Vamos a definir la recuperación del soluto, ¿sí? La recuperación del soluto, esa es la definición de recuperación que siempre hemos manejado, es el número de moles que yo recupero en mi operación. Estos moles se recuperan en la corriente de líquido, o sea que tienen que ver con la corriente de líquido que sale de la columna, que es L' multiplicado por la relación exenta X a 1. ¿Sí? Esos son los moles que yo recupero en la columna sobre los moles totales que han entrado a la columna del componente transferible, que sería aire y claro, que sería la acetona que está en la corriente de aire original. Entonces esta tiene que ver con X a 1 y esta tiene que ver con Y a 1. Y ese valor de recuperación del soluto está definido por el enunciado. Nosotros hemos definido que esa recuperación sea del 99,7%. O sea que este valor de recuperación lo teníamos. Para aplicar la ecuación de Kremser, lo que importa en la ecuación es la fracción de soluto no recuperada. ¿Sí? Es decir, la fracción de soluto no recuperada se definiría como 1 menos la recuperación. O sea, 1 menos el 0,997, que dicho de otra manera serían como las pérdidas, es lo que yo no recupero. ¿Dónde está la acetona que yo no recupero en el líquido? Si la acetona entra por acá y yo no la recupero en este líquido, es la acetona que yo pierdo por la parte de arriba de la columna. O sea que es IA2 por B' sobre IA1 por B', se cancelan los caudales, entonces es una relación de composiciones exentas. Y esa relación, como es 1 menos la recuperación del soluto, en este caso, vale 0,003. ¿Sí? Entonces, ahora
Vamos a utilizar la ecuación. La ecuación de Kremser es una ecuación muy sencilla que, como les decía antes, nos recuerda en su forma un poco a la ecuación de Fenske. Y en esta ecuación de Kremser yo tengo la fracción de soluto no recuperada, que sería el phi sub a, y tengo dos variables que son a y n. A es el coeficiente de absorción, que ya vamos a ver lo que es, y n es el número de etapas de equilibrio, que son las que yo quiero obtener. O sea que de la ecuación de Kremser yo lo que tengo que despejar es el valor de n. ¿Sí? ¿Está claro? Tengo que despejar el valor de n, el phi sub a es un valor conocido que es 0,003 fijado por especificación, y ahora tenemos una variable que es el valor a, que es el coeficiente de absorción, que se define el coeficiente de absorción como la relación entre el líquido y el vapor, y está afectada por la constante K sub a, que es la constante de la relación de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Este coeficiente de absorción, que engloba estas variables, es una medida de la capacidad de absorción que tiene la columna. Cuanto más grande es el coeficiente de absorción, es mayor la capacidad de absorción de la columna. ¿Sí? Bien. Por heurístico, por diseño, como nosotros al coeficiente de absorción a priori no lo conocemos, se utiliza que el coeficiente de absorción valga 1,4. ¿Sí? Entonces, de la ecuación de Kremser, yo voy a despejar el número de etapas de equilibrio, me queda esta expresión que está aquí, y voy a sustituir en la ecuación de Kremser el valor de A, que es el coeficiente de absorción, por el valor 1,4, que eso es un heurístico de diseño. Y el phi sub A, que ya tengo el valor acá, que es 0,03. Si yo reemplazo eso en esta ecuación, me da que n es igual a 14. ¿Sí? O sea que el número de etapas de equilibrio que yo necesito para hacer esta separación con la recuperación deseada es de 14. ¿Sí? A diferencia de la ecuación de Fenske, que me da el número de etapas mínimas, la ecuación de Kremser me da directamente el número de etapas que necesita la columna. ¿Sí? No es el número de etapas mínimo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Fíjense que yo, sin necesidad de hacer el método gráfico, que lo podría haber hecho con McCabe-Thiele, por ejemplo, lo he hecho analíticamente y me da que n vale 14. ¿Sí? Este resultado me debería dar con McCabe-Thiele el mismo valor. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Dicen que no, Fer. ¿No? Bien. Acá les voy a mostrar de dónde sale que el heurístico de sea 1,4 para que ustedes hagan la misma, fijen este concepto porque el concepto es muy parecido al que nosotros manejábamos en destilación cuando decíamos por qué el R de destilación, la relación de reflujo, normalmente es un 20% más grande que la relación de reflujo mínimo. ¿Se acuerdan que eso tenía una explicación desde el punto de vista de los costos? Si la relación de reflujo era mucho más grande que la mínima, los costos aumentaban, y si era muy cercana a la mínima también aumentaban, entonces había un punto mínimo que está más o menos alrededor del 20%. Eso en destilación. En absorción, el valor del A, del coeficiente de absorción, está alrededor de 1,4. Si eso lo podemos ver fácilmente si nosotros graficamos. Planteamos distintos valores del coeficiente de absorción, por ejemplo 1,1, 1,2, 1,3 hasta 1,7, y calculamos el valor del número de etapas de equilibrio que nos da la ecuación de Kremser. ¿Sí? Utilizamos la ecuación de Kremser y calculamos el número de etapas de equilibrio para cada valor del coeficiente de absorción. ¿Qué pasa aquí si yo aumento el número de... Si yo aumento el coeficiente de absorción, ¿qué pasa con el número de etapas? ¿Qué creen ustedes que pasa? Recuerden el concepto que el A, que es una expresión de la capacidad de absorción que tiene la columna. Cuanto más grande es A, es mejor la absorción que tiene la columna. ¿Qué pasará con el número de etapas que yo necesito? Dice que disminuye. Disminuye, ¿sí? Exacto, o sea que a medida que aumento el coeficiente de absorción, el número de etapas disminuye, pero disminuye de una forma no lineal, o sea, de acuerdo a esta ecuación.
Y si yo aumentando el coeficiente de absorción me fijo en el caudal de líquido que tengo, el caudal de líquido va a aumentar, ¿sí? Porque el coeficiente de absorción y el caudal de líquido tienen una relación directa y el B' está fijado porque es el caudal fijo que yo necesito tratar, ¿sí? Entonces, cuando yo aumento el coeficiente de absorción, el gasto del solvente aumenta proporcionalmente. Y en cambio, el gasto que serían los costos de equipo disminuyen de manera no lineal. Si yo grafico, tendría una cosa así. El coeficiente de absorción aumenta hacia la derecha, con eso baja el costo y el costo de capital, el costo de equipo, y aumenta el costo de operación dado por el flujo de solvente que yo necesito. Entonces, esa curva de costos tiene un mínimo, ¿sí? Tiene una parte más aplastadita acá en el medio, que corresponde, que siempre está en la mayoría de los absorbedores, alrededor del 1,4. Y esa es la razón por la que un buen heurístico de diseño es que el A se utilice como 1,4 para estimar al principio el número de etapas que voy a necesitar en una absorción. ¿Sí? Bien, ahora para seguir con el práctico, lo que nosotros tenemos que resolver son los balances de materia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos saber es cuánto solvente vamos a utilizar. ¿Sí? Hasta ahora nosotros ya sabemos cuál es el número de etapas que necesita nuestra columna de absorción, pero necesitamos saber otro parámetro importante del diseño, que es el caudal de solvente. Entonces, para ello, vamos a plantear los balances de materia. Este trabajo lo tienen que hacer ustedes, un trabajo sencillo que lo saben hacer. Yo acá simplemente he puesto los pasos. Por ejemplo, el caudal exento de gas que yo voy a tratar, lo puedo saber porque yo conozco el caudal B1 que quiero tratar y conozco la composición de esa corriente. No se puedo calcular el B'. La fracción molar exenta la puedo calcular sabiendo las fracciones molares completas, ¿sí? Las fracciones que no están exentas. El caudal L', que es el caudal de líquido que yo necesito, ese caudal lo puedo calcular utilizando la definición del coeficiente de absorción, que yo ya he fijado el valor de A como 1,4 por heurístico. Entonces, como el valor de A lo conozco, al valor de B' lo conozco porque lo he calculado acá, me faltaría conocer el valor de K sub A, que es la constante de la relación de equilibrio, para poder encontrar L'. Y si yo conozco L', voy a poder calcular en el futuro L1 y L2 si sé las composiciones del líquido. ¿Cómo calculo el coeficiente K sub A? El coeficiente K sub A, como decía, proviene de la condición de equilibrio y es la relación entre I sub A y X sub A. Si nosotros utilizamos el enfoque completo, el enfoque gamma phi para representar este coeficiente, sería el coeficiente de actividad, la presión de saturación, esta relación phi sub A y la presión P. ¿Sí? O sea, de todo esto depende el coeficiente K sub A. Como nosotros estamos trabajando a una atmósfera a 25 grados, digamos a temperaturas bajas y a presiones bajas especialmente, el valor de esta relación phi sub A, que no sé si se acuerdan, era la relación de los coeficientes de fugacidad en la fase gaseosa, el coeficiente de fugacidad del componente saturado y el factor de Poynting. Todo eso está metido dentro de este phi sub A. Ese phi sub A va a valer 1. ¿Sí? Entonces, lo que nos queda, el P sub A de saturación lo podemos encontrar con una ecuación de Antoine para la acetona, y al gamma sub A lo podemos estimar conociendo las condiciones de trabajo que tienen que ver con la temperatura, la presión y las composiciones. Recuerden que el coeficiente de actividad es más sensible a la temperatura y luego a las composiciones y al último a la presión. ¿Sí? Como estamos trabajando a 25 grados a una atmósfera, temperatura y presión son conocidas, y las X de trabajo van a ser, si bien no las conocemos y las X de trabajo varían a lo largo de la columna, vemos que la composición de acetona es muy baja. Entonces es muy baja la composición de acetona, lo cual hace que si nosotros trabajamos con gamas en condiciones de dilución infinita, la aproximación sea bastante buena, ¿sí? Entonces no va a estar tan influenciado por la composición.
Bueno, los gamas estos se pueden obtener por las ecuaciones que ustedes ya conocen para estimar coeficientes de actividad como la de Margules, Wilson, Van Der, el modelo NRTL, Unicuac, etc. Nosotros ahora vamos a utilizar, nos vamos a ayudar con el simulador, vamos a elegir un modelo en el simulador y nos vamos a ayudar con eso para poder estimar el coeficiente gamma, no vamos a hacer todo el procedimiento analítico de elegir alguna de estas ecuaciones. Bien, entonces, una vez que ustedes con esto calculan el gamma, o calculan, en realidad con el simulador se puede estimar la constante esta K sub A completa, o sea, sin distinción de cada uno de los parámetros. Una vez que ustedes conocen este K sub A, pueden calcular el L'. Luego, por la definición de la recuperación, pueden calcular el valor de XA1, pueden sacar IA2 del balance global de toda la columna, y finalmente pueden calcular el caudal B2, que es este caudal que está aquí, porque conocen el caudal B', que es el caudal exento, y conocen la composición IA2 del cálculo anterior. Y entonces con todas estas ecuaciones, yo he utilizado esta secuencia, ustedes pueden utilizar otra que a ustedes les parezca más conveniente, se pueden calcular todas las composiciones y todos los caudales y haciendo los balances de masa de la columna. Bueno, aquí he puesto un cartelito de ir al simulador porque si no me olvido que en este momento había que ir al simulador. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a ir al simulador para poder calcular el valor de K sub A, que es el coeficiente de la relación de equilibrio. ¿Se entiende lo que he ido haciendo hasta ahora? ¿Cómo vamos diseñando la columna? Primero el número de etapas y ahora queremos resolver todos los balances para sacar el valor de L', que es el caudal de líquido que vamos a utilizar en nuestra absorción. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigo. Entonces ahora me gustaría si ustedes pueden entrar al simulador y hacer esto conmigo. Entonces entramos al simulador. Yo acá ya tengo cargadas las cosas, pero si quieren los espero para que carguemos, no está muy avanzado esto. Yo he cargado como componentes acetona, agua, y como componentes para formar el aire he cargado argón, nitrógeno y oxígeno. Y entonces estos son los gases que he elegido: acetona, agua, argón, nitrógeno y oxígeno. Y en el paquete termodinámico he elegido una ecuación que me dé modelos de actividad, que es el NRTL, porque yo necesito, ¿por qué necesito el modelo de actividad? Porque tengo acetona y agua en la fase líquida. Y acetona y agua en la fase líquida, sabemos que son dos compuestos que tienen mucha interacción entre sí, forman puentes de hidrógeno entre sí, entonces esa interacción fuerte hay que modelarla con coeficientes de actividad. Y para la fase vapor he elegido ideal porque estamos trabajando a bajas presiones, entonces considero que el modelo ideal se va a adaptar bien. Y me fijo en los coeficientes binarios, no estaban todos los coeficientes binarios, entonces faltaban algunos, entonces he apretado este botón que decía solo los desconocidos, y entonces me ha estimado los desconocidos aquí para completar los coeficientes. Sí, eso es todo lo que he hecho acá entonces, cargar los componentes, que son estos 5, acetona, agua, argón, nitrógeno y oxígeno, cargar el paquete termodinámico NRTL ideal, y ya estamos en el ambiente de simulación. ¿Sí están hasta ahí? Pregunta si tienen datos para ese Gasper. ¿Datos de qué?
como datos. ¿Por qué cargas argón? Yo he puesto, bueno, considerado que la composición del aire era 20,5 de oxígeno, que tenía 78,5 de nitrógeno y un 1% de argón. Esa es la composición que yo he cargado. Digamos, podrían cargar una composición similar o incluso sin argón y poner 79 y 21 y no hay problema de nitrógeno y oxígeno. Sí, eso no influye mucho. Entonces, fíjense que la corriente esta lo que yo quiero hacer es, quiero construir mi corriente de alimentación al sistema. La corriente de alimentación tiene acetona dispersa en aire. Fernando, te piden que expliques de nuevo el paquete de termodinámico. Sí. En el paquete termodinámico yo puse aquí modelos de actividad y he elegido el modelo de actividad NRTL. El modelo de actividad sirve para la fase líquida y yo necesito que haya coeficientes de actividad. Utilizo el NRTL, puedo utilizar cualquiera de los que están acá en el listado. Porque hay mucha interacción entre la acetona y el agua, que esos serían los que compondrían mi fase líquida en el momento que haya una condensación y que luego tenga que hacer la destilación, o sea, pensando en quizás en la absorción no es tan importante, pero pensando en luego lo que viene, hay bueno, no en la absorción también, porque hay una disolución de la acetona en el agua, ¿sí? Entonces, como se me forma una fase líquida que tiene acetona y agua, necesito tener la actividad modelada, ¿sí? Porque es una mezcla que es no ideal con mucha interacción entre sí. En cambio, para la fase vapor yo puedo trabajar con el modelo ideal, por eso acá donde dice modelo del vapor he utilizado ideal, si bien yo podría utilizar alguna otra ecuación de gases reales, ¿sí? Pero porque he considerado que no valía la pena porque estamos trabajando a 25 grados y una atmósfera. Y para los coeficientes binarios, yo me he fijado acá en los coeficientes y me aparecía que había algunos coeficientes que faltaban. Entonces, para poder completar esta tabla y que tenga todos los parámetros de interacción, he apretado este botón que decía desconocidos, solo los desconocidos, o sea que me estime los coeficientes que eran desconocidos, utiliza el paquete Unifact para hacer esa estimación, y bueno, y ahí se completa toda la tabla. Sí, no sé si ahí queda claro. Dice que sí, Fer. Bien. Entonces ahora volvemos al ambiente de simulación y lo que yo les decía es que lo que yo quiero hacer es poder representar la corriente que voy a tratar por absorción. Esa corriente que voy a tratar por absorción yo la tengo definida con una fracción molar y la tengo definida por el caudal de acetona que tiene. O sea, no la tengo definida directamente. Yo no sé cuánto aire es el que entra si no lo hago a través de un cálculo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, yo lo he construido de esta manera. Si a ustedes se le ocurre de otra forma, también sería válido. También se me ha ocurrido hacerlo de esta manera. Yo he puesto una corriente que tenga acetona pura, ¿sí? Entonces, tengo acetona pura a 25 grados, a una atmósfera, y la masa de acetona yo sí la conozco porque el enunciado me dice que son 272 kilos por hora. Y entonces esto puedo completar todo. Y en la composición he puesto que la acetona tenía fracción molar 1 y 0 todos los demás componentes. ¿Sí? O sea que acá tengo yo mis 272 kilos de acetona pura que representan 4,683 kilomoles por hora. Ahora voy a modelar cuál es el aire que acompaña esa acetona. Entonces el aire tiene una composición, como yo les decía, de 1% de argón, 78,5% de nitrógeno y 20,5% de oxígeno. O sea, la composición del aire está fijada, es conocida. Y en cuanto a las condiciones, lo único que yo conozco por ahora es la temperatura, que es de 25 grados, y la presión de 101,3 kilopascales. ¿Sí? No conozco el flujo todavía. ¿Sí? De hecho, lo vamos a borrar. No conozco el flujo.
Bien, entonces, de esta mezcla de la acetona con el correcto flujo de aire que yo ponga acá, yo tendría que obtener aquí al final que tengo una corriente que tiene una composición que a mí de acetona me dé 0,015%. ¿Sí? Porque eso sí lo tengo de dato, tengo la fracción de acetona que tiene que haber en el aire, y es 0,015. No por ciento, perdón, es 0,015 en fracción molar. Entonces lo que yo he hecho ha sido ir variando la cantidad de aire, el flujo molar de aire, hasta lograr, por ejemplo, yo acá pongo cualquier número, por ejemplo, pongo 200 kilomoles por hora, y me fijo en la corriente del final, y me fijo en la composición, y veo que tiene una composición de acetona de 0,023, o sea que está muy alta, entonces tengo que agregar más aire. A esto yo lo he intentado hacer con el ajuste. He intentado poner un ajuste que, fijando la composición de 0,15, me diga cuánto aire necesito para llegar a esa composición de 0,15. Pero no he logrado que converja, o sea, entraba en un bucle divergente que me saca, que digamos, cada vez me producía más aire hasta que este valor se hacía 0. Sí, o sea, no he logrado hacerlo con el ajuste, así que lo hice manualmente. Para eso yo he venido acá, he ido cambiando los valores, por ejemplo, en vez de 200 he puesto 300, y acá me iba fijando en la composición y ahora ya me da 0,015. ¿Sí? Después he vuelto acá y creo que me daba algo de 307,5, el resultado final, y me fijaba aquí en la composición y me da 0,015, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Esa es la composición de acetona. Si ustedes hacen con el ajuste y funciona bien, también digamos, sería la mejor forma de hacerlo. A mí la verdad que no me ha funcionado con el ajuste, entonces lo he hecho a mano, pero tampoco era mucho trabajo. Sí, no sé si se entiende. O sea, la idea de esto es reconstituir el valor del enunciado que mantiene que los kilos de acetona por hora sean 272 kilos por hora y que la fracción molar en la mezcla de acetona y aire sea de 0,015. Y en lo que yo me fijo acá es que esté a 25 grados y a 101,3 kilopascales. Fer, te preguntan si con set no puede ser. Sí, también podría haber con set. No sé si puede ser con set, porque son variables diferentes. No sé si puede ser con set. Yo pienso que no, porque es una variable de salida la que vos estás viendo acá. Exacto, una variable de salida, sí. Entonces yo acá lo que yo estoy tratando de ajustar es con el caudal de acá, ajustar la composición de acá, así con el set no se podría hacer. Sí. Con el ajuste teóricamente sí se podría hacer, pero bueno, a mí no me ha funcionado, no encontraba la solución del ajuste. Sí. Bueno, y otra cosa curiosa de acá, que es por qué yo pongo acá el intercambiador de calor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué está ese intercambiador de calor ahí? Fíjense que yo acá tengo acetona que entra a 25 grados y una atmósfera, y acá tengo aire que entra a 25 grados y una atmósfera. ¿Sí? Cuando hago la mezcla en el mezclador, fíjense las condiciones, o sea, la presión es de 101,3, pero la temperatura es de 9,4 grados. O sea, del 25 grados ha bajado a 9, simplemente por mezclar adiabáticamente acetona y aire. O sea, yo he mezclado acetona y aire acá, no hay ninguna corriente de calor, entonces la mezcla final me da una temperatura más baja. Si yo voy acá, está a 25 grados porque he tenido que poner un intercambiador de calor que me caliente la mezcla desde los 9 grados que obtenía aquí, otra vez hasta los 25, porque la mezcla con la que yo tengo que trabajar está a 25 grados. ¿A qué se debe que cuando yo hago la mezcla de acetona y aire, la temperatura aquí baje a 9 grados?
porque anda mal el simulador. Ajá. Además de eso, esa es una posibilidad. Tendrá un Notan los calor de chicos, mezcla, calor de solución. claro, hay un calor que no ustedes que digamos ustedes lo han visto muy le puede tener distintos nombres porque eso depende en el balance de energía cómo se exprese, pero ustedes lo han visto mucho el cuatrimestre pasado cuando hemos visto el capítulo de psicometría en operaciones. O sea, si ustedes mezclan aire que está seco, por ejemplo, con una sustancia que se puede transferir, que podría ser agua, por ejemplo, hay parte del agua que en el equilibrio se va a transferir al aire, o sea, hay parte del agua que espontáneamente se va a transferir al agua y se va a evaporar. Y entonces para evaporarse, para cambiar de energía, porque tiene que pasar de líquido a vapor, tiene que disminuir necesariamente la temperatura de la mezcla. Y entonces por eso en estas mezclas que son así adiabáticas hay una disminución de temperatura. Sí, eso es importante que lo tengan en cuenta porque uno a veces cree que como entra todo a la misma temperatura va a salir todo a la misma temperatura y eso depende de si no hay un cambio de fase espontáneo dentro de la mezcla esa que ustedes están haciendo. ¿Sí? Bien, entonces yo acá con esto tengo ya creada la corriente con la que yo voy a trabajar. ¿Qué era lo que yo quería hacer con el simulador? ¿Qué era lo que a mí me faltaba para calcular el caudal de líquido en esa secuencia de cálculo que yo había planteado antes de balances de masa para hacer en la columna? Me faltaba el valor de K, que yo decía que lo iba a calcular con el simulador. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de K, vamos a ver cuánto vale ese valor a dilución infinita, que es el que a nosotros nos sirve. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a mezclar. F4. Vamos a crear una corriente. Vamos a poner un mezclador. Y este mezclador vamos a ponernos el nombre actividad para que sepamos que estamos bien. Lo que yo quiero hacer acá es poner en contacto esta corriente que tengo aquí con agua para poder ver cuánto valen los valores, cuánto varían más o menos en el rango de trabajo en el que yo voy a estar los coeficientes Ka, ¿sí? O sea, los coeficientes estos del reparto del equilibrio líquido-vapor y poder adoptar un valor para hacer el cálculo. Entonces, a una de las corrientes, por ejemplo, la corriente 1, la voy a copiar de esta que se llama MixF. MixF. Entonces, en esta corriente actividad va a entrar 1, va a entrar 2, no sé, voy a tener una salida, voy a poner output. Bien, y en esta corriente 2 voy a poner agua. O sea que esto es acetona 0, 1, 0, 0, 0. Las condiciones de temperatura, vamos a poner 25. Y el flujo molar voy a poner un flujo alto. A ver. Esto. Ahí está. Bien.
Entonces lo que yo he hecho aquí ha sido poner la corriente que quiero calcular, que es esta corriente, la corriente que yo voy a procesar en todo este proceso de absorción, que es esta corriente que he construido acá, es la corriente 1, y la corriente 2 es una corriente que tiene agua. Entonces, de esta mezcla que yo tengo acá, yo puedo evaluar acá, donde dice K-value, yo puedo ver cuáles son los valores de acetona, cuál es el valor de K que le corresponde a la acetona, que es el que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces, para eso, puedo definir, a ver, un caso de estudio. A ver, quiero ver acá la temperatura. Acá yo tengo una temperatura de 25 grados, acá tengo 25 grados y esta temperatura está a 17,36, pero como mi operación va a ser a 25 grados, yo quiero que siempre la temperatura acá se mantenga a 25 grados. Entonces lo que voy a hacer, a ver si me sale esto, es sacarle la temperatura del agua, o sea, el agua puede ser que la temperatura varíe, pero mi idea es que la salida esta, cuando yo hago la mezcla, siempre esté a 25 grados porque quiero hacer el análisis de K a 25 grados. Entonces ahora voy a definir un set y voy a decir que la variable objeto es la variable output, la temperatura de la variable output, y que yo, la fuente de esa variable va a ser la variable 1. Con esto que estoy haciendo yo, o sea, yo estoy haciendo, como la variable 1 tiene 25 grados y la temperatura, y yo quiero que esta temperatura esté siempre a 25 grados, lo que hace el sistema, lo que hace el simulador es manipularme la temperatura de la corriente de agua que yo pongo de tal manera que siempre la salida esta esté a 25 grados. O sea que yo me aseguro que puedo evaluar a 25 grados. Entonces ahora voy a hacer un caso de estudio. Vamos a agregar un caso de estudio. Primero tengo que definir las variables. La variable que yo quiero estudiar sería en la corriente que se llama output, cuál es el valor de K. Entonces voy a ir a buscar el componente K-value. Es el valor de K de la mezcla de líquidos. Esto es en el caso de que hubiera varios líquidos, en este caso hay uno solo, que es el que corresponde a la acetona. Y voy a hacer variar, así que vamos a insertar el caudal de agua. O sea, yo quiero ver para distintos caudales de agua si hay una gran variación del valor de K. Entonces, voy a poner el agua. Y vamos a manipular el caudal. ¿Sí? Entonces, en el caso de estudio, vamos a manipular el caudal y vamos a ver los valores de K. Como la cantidad de agua el caudal que tengo de moles de 1 es de aproximadamente 300 kilomoles y yo necesito que esto sea yo supongo que la cantidad de agua va a ser bastante grande la que voy a utilizar, todavía no la conozco, vamos a hacer un barrido. El agua esta lo vamos a tratar de analizar a dilución infinita, o sea que en principio tendría que ser un valor bastante más alto que 300. Y entonces podemos poner, no sé, el doble, desde 600 hasta 2000. A ver si hacemos estos puntos. ¿Sí? Y vemos los resultados que nos dan. Sí, nos fijamos que variando bastante el caudal de agua, variando de los 600 kilomoles hasta los 2000 kilomoles, el valor que toma el K para la acetona en este sistema a 25 grados y una atmósfera está entre 4,810 y 4,88. Sí, podemos ampliar un poco el rango, que lo vemos desde 300. Sí, vemos
que si lo hacemos desde 300, los valores no cambian mucho, están entre 4,78 y 4,88 aproximadamente en todo este rango tan grande de caudales. Entonces eso hace que nosotros podamos elegir de acá un valor medio para utilizar en el cálculo. Yo al cálculo lo hice utilizando un valor A de 4,8. Ustedes pueden hacer este estudio y sacan el valor que les parezca más conveniente. Entonces, eso a mí me sirve, volviendo a la presentación, para encontrar este valor de K. Yo encuentro con el simulador directamente este valor de K. He utilizado el modelo NRTL para las actividades, porque eso es lo que he puesto en el simulador. Y con esto yo puedo calcular el valor de L'. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo un resumen de los resultados que me dan a mí para que ustedes después cuando hagan este cálculo los puedan comparar. Los datos entonces de entrada para el absorbedor eran B1, la composición 0015, la composición del líquido solvente que es 0. El valor de K que yo he tomado es 4,8 sacado del simulador con el procedimiento que he mostrado. El valor de A es 1,4 y la recuperación de 0,997. Con todos estos valores he podido resolver el balance de masa y sé todos los caudales y las composiciones que intervienen en el absorbedor. ¿Sí? Eso lo tienen para que ustedes controlen a ver si les da lo mismo. Lo importante de acá es ver que con este balance hemos podido estimar cuál es la cantidad de kilomoles que necesito de agua para lograr la recuperación deseada en esta columna. Entonces ya tengo las dos variables más importantes, que eran el número de platos con la ecuación de Kremser y el caudal de líquido absorbente, que es de 2066 kilomoles por hora. ¿Sí? Como ven, es una cantidad de líquido enorme para lograr esa recuperación tan alta también. Bien, no sé si quieren que dejemos acá un descansito y a la vuelta seguimos. Ya no queda mucho, así que a la vuelta no va a quedar mucho. Bueno, sí, descansa, quiere Fer. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido, que